nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidado sin temor. A Jesús refugio eterno, de todo en oración. Que desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Cristo nuestro amigo, pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Amén. Amén. Ayer un buen amigo, mi amado salvado, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. En Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del daño me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, que entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, o el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Amén.
Vamos a darle tiempo, hermanos, al hermano a dar el mensaje. Vamos a leer el Hebreos, para preparar Hebreos 2, 1 al 4. ¿Sí lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listo? Amén. Dice, por tanto, es necesario necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Sobre este tema, vamos a dar tiempo al hermano pastor. Gracias. Amén. Así puesto de pie, nos vamos a orar. Padre, como siempre, contentos y agradecidos contigo por el privilegio que nos das de estar aquí. Quisiera o anhelara yo, Padre, que este fuera, y seguramente así lo es, Padre, el mismo sentir del salmista. Él deseaba estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ella, mi Señor, para escucharte hablar. No hay mejor y mayor gozo que escucharte hablar, mi Señor, porque a través de ella nos haces llorar o nos haces reír, mi Señor. Bendito sea tu nombre y alabado sea tu nombre. Pedimos al Maestro y guía por excelencia, Padre, de tu Espíritu Santo, que nos hable, que use esta boca o este corazón y este pensamiento de este siervo inútil, mi Señor, para que profiera tu palabra conforme a tú lo has dejado escrito y establecido en la Biblia, mi Señor. Amén. Y que sea de gran bendición para nuestras vidas, Padre. Quita todo prejuicio, todo aquello que no sea grato delante de ti, y que nuestro corazón esté totalmente atento, mostrando así la reverencia y el valor que tú mereces, Padre. Bendice a las maestras también y alumnos, Padre. Que sea tu nombre glorificado y tu iglesia edificada, Padre. Oramos a ti, y a ti sea la honra y la gloria por siempre y por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Ya tiene por ahí, vamos a pedir que pongan sus teléfonos en vibrar y se evite de estar atendiendo llamadas o mensajes. Si hay un mensaje mucho más importante que el mensaje de Dios por medio de su palabra, y usted lo estima que la cosa que es más fácil de estar tratando, un tema por allá que no sea relevante, entonces tenga cuidado, ¿verdad? Porque ha venido aquí con un corazón de espíritu y en verdad para adorar al Padre. Amén. Porque Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Eso le explicó a la mujer samaritana, imagínense. También nos explica a nosotros, ¿verdad? Yo quiero compartir este tema con ustedes, que tuve alguna dificultad para buscar otros títulos, porque este pasaje encierra algo tan interesante y tan revelante para nuestras vidas. Y quiero mencionar que nadie está exento de pasar por alguna circunstancia difícil, ¿verdad? Todos estamos expuestos
¿verdad? Para ello. Pero yo quiero compartir hoy 3 razones para seguir a Cristo. ¿Por qué seguir a Cristo? ¿Quién es? El autor de Hebreos se desconoce. Pero una cosa que hace el autor de Hebreos es alentar, animar. Vamos adelante, ¿verdad? Usa la frase, vamos adelante. Nos advierte, nos exhorta, nos dirige, como es toda la palabra. Y el contexto eran judíos que estaban queriendo abandonar, queriendo desanimarse de ya no creer en Cristo. Pero es importante que usted tenga el conocimiento. Si yo le preguntara a usted, ¿usted conoce el carácter de Cristo? Usted me va a decir, bueno, señor, bueno, pastor, algunas cosas sí conozco de Cristo, pero no hay una forma tan detallada que le dé la honra y la gloria a Cristo de esta carta de la epístola del libro de Hebreos que fue escrita, ¿verdad? Entonces es importante que podamos tomar nota de ello y hacer un recordatorio para que usted vaya rumbo a lo que vamos a predicar, entendiendo el mensaje que Cristo quiere platicar con usted. Amén. Acabamos hace una semana de recordar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué soy tan enfático en estos tiempos? Porque es un evento que no se puede olvidar. Es un evento de transición, de cambio, de muerte a vida, de victoria. Y Él merece ser alabado, honrado y glorificado por quien Él es, por lo que Él hizo, sigue haciendo y hará. Amén. Entonces, vimos recordando la muerte y la resurrección de Cristo. Recordamos también la gran comisión de predicar el Evangelio, ¿verdad? Recordamos que Él murió por nuestros pecados, nos redimió con el pago de su sangre preciosa. Así lo dice la Escritura, fuimos comprados por precio de sangre. Clavado en una cruenta cruz, fue clavado en el madero, haciéndose maldito por ti y por mí, porque así dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No es cosa sencilla. No es cosa sencilla entender todo lo que hizo Dios por ti, por medio de su Hijo. Entonces, Él fue colgado en un madero, o sea, por nosotros fue que se hizo maldición y tomó tu lugar y el mío como nuestro sustituto debido a nuestra pena y culpa que teníamos, ¿verdad? Porque dice la palabra que somos culpables de juicio, dice Romanos, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Bueno, y no solo que murió por nuestros pecados, sino que resucitó con gran poder y gran gloria, levantándose de entre los muertos para que tú y yo pudiéramos vivir para Él, viviendo vidas santas y puras para la gloria de su nombre. Luego entonces, mis amados hermanos, es importante que tomemos con toda reverencia y seriedad esa salvación tan grande de la cual quiero hablarle en esta mañana tarde. Amén. Me hice 2 preguntas porque así es bueno preguntar al pasaje y me regresaba a mí. ¿Qué tanto, Hugo, le has dado el debido valor reverente a tan grande acontecimiento? Que estando tú, Hugo, muerto en delitos y pecados, hoy te ha hecho libre de pena y culpa. ¿Qué tan importante, qué tan reverente, qué tan serio es para ti esto? ¿Con qué temor reverente has estado cuidando esta salvación tan grande? ¿Con qué temor reverente has estado cuidando esta salvación tan grande? Bueno, entonces me salieron otras preguntas.
¿Sabes quién es Jesús? Yo creo que algunos conceptos has de tener de Él. ¿Conoces el carácter de Cristo? También sé que algunos conceptos tendrás de Él, algunos atributos de su poder, de su deidad. Pero déjame detallarte su carácter y quiera Dios que podamos apreciarlo cada día más, amarle cada día más, obedecerle cada día más y servirle cada día más. Si usted tiene su Biblia ya abierta en Hebreos, ¿la tiene? Amén. Amén. Alguien puede leer el capítulo 1 y usted se dará cuenta de las cosas que habla el autor de Hebreos respecto a Cristo. Si no, yo le voy a dar lectura para que se escuche un poquito mejor. Dice, Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra que porque por él y para él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. El 3 continúa, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces empezamos con el pasaje de esta mañana. Y empieza, por tanto, o sea, en consecuencia, hay una conexión del capítulo 2 con el capítulo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, fíjense bien, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es el versículo 1. Entonces, yo encontré aquí algunos subtítulos. Se preguntará usted qué tiene que ver esa declaración con el carácter de Cristo. Por tanto, es necesario, ¿verdad? Es equivalente a en consecuencia, como lo acabo de decir. Y la primera razón que yo encontré aquí es, la primera razón a la que debemos poner atención está en el capítulo 1. Está hablando, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. A él se le llamó Hijo, heredero de todas las cosas y creador del mundo, ¿verdad? Y el 1:2 dice, él es el resplandor de la gloria, del capítulo 1, la representación exacta de la naturaleza divina, quien sustenta el universo
el purificador del pecado y el que se sienta a la diestra de la majestad a las alturas. Los ángeles en el 4 al 7 dice, le adoran y le sirven. Tienen unción sobre todos los demás. Es el Señor de la creación, el Dios eterno e inmutable. Cristo es estas cosas. Cristo es estas cosas. ¿Por qué? La pregunta para ti y para mí, ¿por qué muchas veces aquellos que no conocen de Cristo le rechazan? ¿Por qué? ¿Por qué habemos cristianos que a veces rechazamos el consejo de Él, la sabiduría de Él? ¿Por qué nos resistimos? Habiéndonos descrito el autor de Hebreos, ¿quién es Jesús? Es Dios. Ese es el creador que te hizo a ti y a mí. ¿Por qué rechazarlo? Él murió por ti y por mí, entregando su vida y hasta su última gota de sangre y pagando la pena y culpa que tú y yo merecíamos. ¿Por qué rechazarlo? Es algo que nos sucede mucho a todos en algunas áreas de nuestra vida, hermanos. Cristo es estas cosas. ¿Quién podría rechazarlo? ¿Qué clase de persona podría rechazar a esa clase de Cristo? Yo creo que si tú te das cuenta y empiezas a conocer o lo ves ahora desde otra perspectiva, la persona de Cristo, el Cristo que vino al mundo como Dios encarnado, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pagó nuestra pena, nos mostró amor divino y se ofreció presentarnos ante Dios y darnos su bendición y alegría más allá de toda imaginación. A veces me puse a pensar, por varias razones. Dios me dio, siempre mi esposa, ahora dale sabiduría para que él primero se mire a sí mismo. Y es cierto. ¿Y cómo vas con el sermón? Le dije, ahí estoy agarrando aire. Me paro, le pido a Dios ideas, regreso otra vez a la silla, me siento y escribo y empiezo a expulgar y a buscar lo mejor, alimento para ti y para mí, pero especialmente primero para mí, para que me confronte a mí con mi debilidad. Jesús era la voz de Dios. Jesús era Dios en el mundo. Y rechazarlo así es rechazar a Dios. Rechazar a Dios es rechazar la razón de nuestra existencia. El hombre que rechaza la salvación que Cristo en su magnificencia ofrece es un necio, ¿verdad? Es un necio el rechazarlo. No entiendo cómo alguien puede saber quién es Cristo, admitir que el evangelio es verdad y aún así no entregarle su vida. Qué misterio tan incomprensible, pero qué tragedia. Qué tragedia, porque al saber quién es Cristo, ahorita lo cantamos, Cristo amigo eterno, cuéntaselo a Cristo. Y muchas cosas pudo haber cantado ahorita, tal vez sin entendimiento, pero tenemos que cantar con el entendimiento. Amén. Hay una necesidad. Inciso B, el primero fue inciso A, para el cristiano de atender, de prestar atención a esta advertencia. Y es que sabe una cosa, hermanos, me puse a pensar y dije, Señor, ¿qué escribo? Dime. Es que hay tantas cosas, Hugo, que te atraen y te cautivan y que les prestas atención con mayor diligencia que a mí. Y tienes que darte cuenta, Hugo, de lo que tú estás decidiendo irte por ahí. A veces yo sé que lo haces inconsciente o a veces es más difícil y más grave hacerlo conscientemente. Sí, me confrontó y me dijo, bueno, ¿qué es lo que tú has hecho? Hay una necesidad para ti como cristiano de atender y de prestar atención a esta advertencia. Es una advertencia de muchas que vienen. Es verdad que muchos o la mayor parte de las veces
prestamos mucha atención con mega diligencia a otras cosas. Es más, en lo electrónico le seguimos hasta el final y seguimos todo, que no se pierde ningún dato de prestarle diligencia, pero a las cosas espirituales no le prestamos diligencia ni atención. Amén. Hey. Porque nos atraen tanto que no les perdemos el rumbo desde que nos son mostradas por los medios electrónicos que con mucha diligencia le seguimos. El hermano que está atrás, el hermano José, tiene autoridad para, si alguien está hablando en voz alta, decirle de parte mía y de Dios que vaya afuera y platique, porque la palabra de Dios es seria y es reverente. ¿Ok? No se molesten y no voy a dejar de venir, porque de eso es lo que estamos hablando. Ahora bien, para entender alguna de las palabras en el griego, 2.1 ayudará a entender estos 4 versos de la apertura. Las 2 palabras claves son prosecho, prestar atención a algo, y paraneo, dejar deslizar. Con su modificador, prosecho traduce con más diligencia, o sea, somos diligentes. ¿Qué quiere decir diligencia? ¿Saben qué es diligente? Diligente es prontitud, es rápido, prestar mayor diligencia, más diligencia en las cosas que Dios quiere que yo ponga. Atender algo, y es muy enfático. En otras palabras, sobre la base de quién Cristo es, debemos prestar mucha atención a lo que sobre Él hemos oído. Amén. No podemos oír estas cosas y permitir que se deslice de nuestra mente. La palabra paraeo aquí se traduce deslizarse de, y puede tener múltiples significados. Se puede usar para algo que fluye o se resbala como un anillo que se sale de un dedo. Se puede usar también para algo que se cae y se queda atrapado en algún lugar difícil. Se usa para cosas que por descuido, ahí está la palabra, por descuido, las personas dejan deslizar. Pero las 2 palabras tienen también connotaciones náuticas. Prosecho significa amarrar un barco, atarlo. Paraeo es la palabra griega que se puede usar para un barco que se rodó por el puerto porque a un marinero se le olvidó prestarles atención a los instrumentos de navegación o registrar apropiadamente los vientos, mareas y la corriente. Con estos significados en mente, hermanos, el texto podría traducirse así. En consecuencia, debemos asegurar con prontitud nuestras vidas a las cosas que hemos aprendido. Amén. No sea que el barco de la vida se deslice por el puerto de la salvación y se pierda para siempre. Nuestras vidas deben estar ancladas en la palabra de Dios. La ilustración es gráfica y apropiada, hermanos. La mayoría de las personas no se lanza al infierno de cabeza o con intención. Se van deslizando para allá. Y la mayoría de las personas no le dan la espalda a Dios ni lo maldicen en algún momento dado. La mayoría de las personas, bien despacio, casi imperceptiblemente, se desliza por el puerto de la salvación y va a parar en la destrucción eterna. Shakespeare, un escritor, dijo: hay una marea en los asuntos del hombre que cuando está bajando lleva la victoria. Cuando se le ignora, las playas del tiempo quedan llenas de escombros. ¿Cuán cierto es esto? La descripción no es de un marinero ignorante o de un rebelde y licencioso, sino de un marinero descuidado. Qué tremendo cuando descuidamos las cosas que hemos oído. Qué tremendo cuando descuidamos la instrucción y de Dios.
Qué tremendo cuando descuidamos todas estas cosas que trascienden a la eternidad, porque las cosas que buscamos diligentemente y nos atraen y nos arrastran y nos seducen, son temporales, se van a acabar. Amén. Y si tú no estás poniendo atención diligentemente más aún hoy, estás en peligro de deslizarte también. Hay tantas cosas que sin darnos cuenta nos atrapan y nos alejan imperceptiblemente de una verdadera relación con Dios. Los problemas espirituales quizás son ocasionados por el descuido más que por cualquier otra falta de nuestra parte. ¿Descuidamos la palabra de Dios? Sí. Podemos leer el TikTok y el Facebook y todas aquellas redes sociales, pero menos incursionamos y escudriñamos y profundizamos y le damos el valor reverente a lo que verdaderamente tiene valor para ti, que es la palabra de Dios. Amén. Descuidamos la oración. Tenemos oración pública y oración privada. Yo me canso de decirles, nunca me voy a cansar. Es una frase que repito. Hermano, véngase a la oración. La oración es la que sostiene nuestro hogar. Usted como mamá o como papá debe estar en la oración, y hasta hoy la experiencia en mi vida cristiana, he visto que las oraciones de mi madre redundaron en un resultado positivo y de bendición para nosotros, sus hijos. Amén. Amén. Ella era la que era cristiana, mi papá se convirtió al último, pero ella nunca dejaba de ir a la oración. ¿Cuántas cosas le ponemos más diligencia a nosotros y atención a otras cosas que ya no sé cómo explicarlo? Es que sí oro, sí, pero la iglesia se constituyó para orar unos por otros, y cuando hay oración en la iglesia, hay poder, está obrando el Señor siempre. Amén. A un pueblo que le es fiel en la oración. Amén. Descuidamos la oración, sí, el estudio de la palabra, la adoración con el pueblo de Dios. ¿Sabía usted que esto trae gran bendición? Dice ahí, envidia Dios vida eterna, salvación y vida eterna. Ahí está Dios presente cuando le están adorándole con todo el corazón. Ahí está Dios, y téngalo por seguro que Dios le va a bendecir de muchas maneras. No me pregunte cómo, porque muchas maneras les puede bendecir el Señor. Sí, la adoración con el pueblo de Dios. Dice, bueno, ahorita lo vemos. Y otras oportunidades de crecimiento espiritual. A veces mi esposa y yo nos entristecemos porque vienen 2 o 3 hermanas. Porque a las hermanas se les ocurrió ir a un lugar donde no va a ser edificada, donde no va a ser transformada, donde no hay crecimiento espiritual. Y esa es la preocupación del pastor y la esposa del pastor. Porque esa es mi preocupación, y mi hambre es la hambre de Jesucristo, de que tú entiendas y estés donde Él está y donde se está predicando su palabra. Amén. Porque va a ser de bendición para ti. Amén. Yo no pretendo otra cosa más que tú seas bendecido. Amén. Gracias, pastor. Y como resultado, empezamos a deslizarnos cuando descuidamos estas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque a mí me pasó esta semana. Salimos a un viaje, se apagó mi teléfono de la oración, de la alarma, y lo dejé. Me confié, lo dejé y lo dejé. Y no me levanté a la hora que debí de haberme levantado a orar. Sin darte cuenta, a veces imperceptiblemente te vas deslizando y lo agarras cómodo. Faltas una vez a la oración, faltas una vez a la femenil, faltas una vez a los jóvenes, y te vas deslizando hasta cuando de pronto te encuentras en grave peligro.
Cuenta la historia que una persona estaba en una barca y esa persona de repente empezaron las corrientes y la persona que estaba en la barca se durmió, se descuidó. Cuando ya despertó estaba en las puertas de las cataratas. Ahí cayó y murió, porque no se dio cuenta. Ahí quedó y murió. No estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de cuando tú te desatiendes de las cosas de Dios que debemos atender con más diligencia. Y esto es muy peligroso, hermanos, para una iglesia. Cristo le dijo a la iglesia, Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos estar vigilantes. Necesitamos atender con más diligencia, con más prontitud las cosas en las cuales Dios ha preparado para que esté yo ahí instruyéndome y meditando en la palabra de Él. El ancla no se mueve. Tú y yo somos los que nos movemos. Es algo tremendo. Es algo tremendo que nosotros somos inconstantes, dice Santiago, en todos nuestros caminos. Hablamos ahorita del servicio al Señor, por ejemplo. Dije yo a Pablo, a Timoteo, le dijo Pablo a Timoteo, mencioné esa frase, dice, enseña a otros que sean idóneos para enseñar, que sean fieles. ¿Cuántas veces somos nosotros infieles en el servicio al Señor porque preferimos estar en otro lugar que sirviendo al Señor? Pero ¿saben una cosa? Y yo me di a buscar la tarea. Abra por favor Mateo 13:22 y léalo por favor. Yo me di a la cuenta, bueno Señor, ya hablé de deslizarme, ¿qué es lo que hace que me deslice? Ya dije algunas cosas, pero por más que le busco y lo vuelvo a repetir, busco el trabajo y las riquezas en el que se afana el hombre, dice. Y Eclesiastés habla que el hombre se afana y no toma en cuenta a Dios. Y todo es vanidad, dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Si yo me pongo a pensar, Eclesiastés me está hablando con sabiduría, que es Salomón, y me está diciendo, Hugo, si tú no tienes en cuenta primero a Dios, todo lo demás es futilidad y vanidad de vanidades. Así es. Amén. Sí. ¿Qué dice Mateo 13:22? Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se ve? ¿Cuál es el momento que me desliza? Más trabajo, más dinero. Cuando nosotros pensamos así, pensamos que nosotros estamos ayudando a Dios. Yo no estoy ayudando a Dios. Dios no necesita mi ayuda. Dios sabe de lo que yo tengo como hijo de Él, necesidades, y Él las va a suplir cuando yo le dé el lugar a Él y lo atienda con mayor diligencia lo que Él quiere. Así es. Los afanes. ¿Qué es lo que te está alejando de Cristo? Tal vez no te diste cuenta a tiempo o te descuidaste que cuando despertaste ya era demasiado tarde. Debemos entender que no es el evangelio el que se desliza, como parece implicar la versión de inglesa de King James. Eso no es el significado. El griego y la mayoría de traducciones modernas dejan claro que quienes se deslizan son las personas que no prestan atención. Dice mi esposa, ¿pusiste atención? Sí. Y luego me pregunta, le digo, bueno, no es que no. ¿Ves cómo no estás poniendo atención? Debemos poner atención, hermanos. La palabra nunca se aleja de nosotros. El peligro está en que nosotros nos alejamos de ella. El puerto de la salvación es absolutamente seguro.
Jesucristo es quien nunca se mueve. Dice Santiago, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Él es inmutable. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. El que se zafa y el que se va por otro lado y el que se va deslizando imperceptible y conscientemente. Una cosa es imperceptible que no te das cuenta. Y eso como quiera es pecado. Pero mayor pecado es el que sabe que se está deslizando y que se está perdiendo, porque lo sabe. Y mayor castigo, disciplina tiene esa persona. Y esto me llevó con temor a mí, hermanos. Todo esto me habló a mí. Para cuando se escribió Hebreos, multitudes de judíos habían oído el evangelio, muchos directamente de algún apóstol, muchos sin duda estaban impresionados favorablemente con el mensaje, incluso intrigados por este. Lo oyeron y quizás lo ponderaron. Pero la mayoría no lo aceptó. La advertencia de Jesús en Lucas 9:44 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Las palabras deben adentrarse en nosotros y provocar un cambio en nuestras vidas. No es suficiente con oírlo. El cambio se da cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra y práctica en obediencia en nuestras vidas. Esta es una característica de una fe viva. Santiago dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La meta de todo creyente es llegar a ser más semejantes a Cristo. Según Efesios, fuimos predestinados para llegar a ser a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo dijo que Cristo sea formado en vosotros. Lo mismo que sentía Pablo es lo que sentimos todo pastor. Sí. Hay personas o hay ovejas tan rejegas y tan renuentes a escuchar un consejo del pastor que viene de parte de Dios. Sí, yo me encuentro también porque yo como pastor necesito ser pastoreado también por el pastor de los pastores, que es Jesucristo. Y necesito aprender, y tú también. Dice que Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí. Pero eso es cuando tú tomas precisamente el consejo de Él. Dice Pablo: por quien sufro dolores de parto. Pablo estaba hablando porque no veía crecimiento en los Gálatas. Estaban con la misma idea, no había madurez, igual que los corintios. No había fruto. El hermano hablaba de fruto. ¿Cómo se habla de fruto? ¿Cómo el hermano tocó el tema, si yo sin saberlo, de la lectura de Jeremías? De fruto será como árbol plantado. Porque ¿sabes por qué? Porque tienes que permanecer diligentemente cada día más en la palabra de Dios, en la oración y en la obediencia a ambos casos. Amén. No puede haber fruto de otra manera, hermano. Estaban descuidando su relación con Dios en los Gálatas. Se habían olvidado de las maravillas de la gracia que Dios obró en ellos. Eso es tan solo el principio. Como nos lo recuerda Proverbios: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios, el consejo de mi papá y de mi mamá. A veces yo hablo con mis hijos, el consejo de tu mamá: oye, hazle caso a tu mamá, porque tu mamá te está dando el consejo de Dios. Me pides mi opinión, tienes que obedecer. Tienes que acatar esa palabra, ese consejo.
Salmos 119, 8, del 8 al 16. Nada más tomé esas. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, ¿verdad? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando atendiese habla de diligencia, de reverencia, de prontitud. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, y con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Se fija? Bueno. Ahora me voy a ir. Váyase al Salmo 19. Ya se lo sabe. Que sí se lo sabe, ¿verdad? De memoria. Pero el problema es que no lo practicamos. 17 dice, perdón, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulcen más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. ¿Qué dice? Hay grande galardón. ¿No quiere ese premio usted al guardar y escuchar su palabra? Yo creo que todos. Así es. Dice, he deseado más que toda riqueza. Está poniendo las riquezas en un lado y el tesoro de la palabra de Dios con más valor que las riquezas, por la que muchas veces nos deslizamos. Así es. Wow. Sí. No puede evitarse la pregunta de cuántos miles de personas en el infierno estuvieron cerca de la salvación. ¿Cuántos miles estuvieron cerca de echar las amarras y anclar tan solo para deslizarse para siempre porque no recibieron lo que oyeron? Y en muchos casos creyeron de verdad. Deslizarse es silencioso, muy fácil, hermano, pero absolutamente condenatorio. Todo lo que usted necesita hacer para ir al infierno es no hacer nada. Resulta muy difícil entender cómo puede alguien rechazar a Jesucristo cuando ha visto su carácter. Un servidor que como cristiano vivo todos los días con Jesucristo y lo experimento en mi vida, encuentro altamente misterioso que las personas no corran hacia Él y todo lo que Él tiene para ellos. ¿Qué tiene para ti? ¿Sabes lo que tiene para ti? Una vida abundante. Amén. Amén. Una calidad de vida. Una vida fructífera. Una vida con propósito. Una vida eterna. Y yo creo que es suficiente. Segundo punto, tenemos la certeza de un juicio. Y yo quiero empezar
porque me vino a la mente, mas no lo escribí, pero no me puedo, mi pensamiento no puede salirse de ahí, dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay un juicio y hay una sentencia, porque el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él te dice tu condición y tu necesidad y te da su provisión. No nomás te dice, aquí está mi hijo, en el cual tienes que creer. Pero muchas veces, aunque creemos, no creemos. No le creemos, porque buscamos otras cosas, nos vamos por los atajos. La segunda razón es la certeza de la seguridad de que hay un juicio. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? 2:3. La palabra sí supone una condición cumplida, no una posibilidad, no, de que sí o no pasará o sucederá, no, es algo que se va a cumplir. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que dice Dios, eso se va a hacer. Amén. Lo que dijo Dios a través de sus profetas, dile a mi pueblo, así ha dicho Jehová. Y otra vez vuelve a buscar otro pasaje y dile a mi pueblo que así ha dicho Jehová. Así es. Él es el que dice y da órdenes. Y nosotros estamos para cumplirlas, pero son órdenes que no son gravosas. Pero nosotros las hacemos gravosas. Cuán fastidio es oír que me den un consejo en la palabra de Dios. La palabra griega aquí, entonces, esa es la frase, podría traducirse así: porque considerando el hecho de que los ángeles en efecto hablaron esta palabra, ¿por qué la ley del Antiguo Testamento, particularmente los 10 mandamientos, está tan relacionada con los ángeles? ¿Por qué enfatiza el escritor que los ángeles mediaron el antiguo pacto? Son preguntas sencillas y válidas. Lo hace porque los ángeles jugaron un papel decisivo en la llegada de los 10 mandamientos, como queda claro en varios pasajes, y voy a leer nada más algunos. Salmo 68:17, ábralo, subráyelo y ve ahí la participación de los ángeles que estuvieron implicados en los 10 mandamientos. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. El Sinaí, donde Moisés recibió la ley, el Señor estaba acompañado por una hueste de ángeles. El mismo Moisés nos informa, vino el Señor desde el Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meriba, Cades, con rayos de luz en su diestra. Esto es un indicativo que creemos que los ángeles estuvieron implicados cuando llegó la ley. Hechos 7:38 menciona específicamente que al menos un ángel estaba con Moisés en el Sinaí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Pero un versículo más adelante se nos dice que la ley se recibió por disposición de ángeles en el 53. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos dicen que los ángeles estuvieron en el Sinaí y fueron decisivos al traer la ley. Y si usted rompía la ley lo rompía usted. No había salida. Se lapidaba a una persona si cometía adulterio, adoraba falsos dioses o blasfemaba el nombre de Dios. La ley era inviolable. El castigo por violar era seguro. Como dice nuestro texto, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? En Sodoma y Gomorra les dijo, hey, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque no hay ningún justo ahí. Oye, Señor,
Interfiere Abraham, y si hubiera 20, no hay 20, ve. Todavía le dio chance, ve y checa, no hay 20. Y si hubiera 15, no hay 15. Si hubiera 10, no hay 10. Si hubiera uno, no hay ninguno. Se acabó el diálogo, voy a destruir, y se cumplió. Dice Hebreos más adelante que cuando Dios ama a sus hijos y los ve que se deslizaron, Dios los disciplina. No es castigo, es disciplina. Castigo es para los que no conocen a Cristo y se van deslizando hasta el infierno, aquel que lo rechaza. A mí me duele mucho disciplinar, pero tengo que hacerlo. Se me salen las lágrimas, pero tengo que hacerlo, porque si no, Dios me va a disciplinar a mí por no cumplir con mi rol. La ley castigaba todo pecado y ese castigo era justo. Por eso el carácter de Dios es justo, es justicia. Aquí se usan dos palabras para pecado: transgresión y desobediencia. Transgresión significa cruzar la línea en un acto voluntario. Fíjense, transgresión. O sea, en un acto voluntario. Transgresión significa cruzar la línea en un acto voluntario. O sea, yo decido, yo lo hago. Es un pecado de comisión abierto, de hacer intencionalmente algo que sabemos está errado. Dice, más te valiera no haberme conocido, dice la palabra. Porque si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Pero si no la obedecemos o decimos que la conocemos y nos dice Hugo, no hagas esto y yo lo hago, entonces es un acto voluntario. Y eso es peor para mí. Sin embargo, la desobediencia conlleva la idea de no haber entendido perfectamente, aunque no en el sentido de una persona sorda que no puede evitar no oír. La desobediencia cierra deliberadamente sus oídos a los mandamientos, advertencias e invitación de Dios. Es un pecado de desatención. Una vez un joven me preguntó, Hugo, hermano, ¿cómo me acerco a Dios? Que vengas todos los días a tiempo a estudiar la palabra, que leas la palabra, que tengas tu devocional. Eso es acercarte a Dios, amarlo, obedecerlo, oírlo y obedecerlo. Ese es el resultado. Pero una persona aislada que viene cuando quiere y como Él quiere y tomar a Dios cuando Él quiere, entonces no hay un resultado favorable ni de bendición para tu vida. Sigo con lo mismo. Es un pecado de desatención, de omisión, no hacer nada cuando debíamos hacer algo. Uno es un pecado activo, el otro es pasivo, pero ambos son voluntarios y ambos son serios. Parece severo, pero Dios quería asegurarse de que solucionar inmediatamente el problema de los falsos profetas blasfemos para mantener la pureza moral y espiritual de su pueblo. La ley inviolable que Dios determinó era fuerte. En Judas 5 leemos, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ese es un juicio severo sobre los incrédulos. Ahora puede notar usted la palabra justa. Hebreos 2:2, a Dios suele acusársele de ser injusto cuando su castigo nos parece desproporcionado con la falta cometida. Pero Dios, por su propia naturaleza, no puede ser injusto. Bajo el antiguo pacto castigó severamente a quienes decidieron vivir sin Él y no acatarlo. Lo sacó de su pueblo por causa de quienes eran puros, santos y querían vivir para Él. Su juicio sobre el pueblo de Israel era severo porque ellos sabían la verdad. El castigo siempre está relacionado con la luz, hermano. Cuanto más luz tengamos, más severo es el castigo. Jesús, claro, lo aclaró al respecto. Dijo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros,
porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsadia, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, la gente que no obedecía la palabra de Dios a veces era castigada. Como dijimos, aquella palabra fue dada por medio de los ángeles. Cuánta mayor responsabilidad tenemos hoy quienes hemos recibido la palabra por medio del Hijo de Dios. Amén. Amén. Qué tremendo, hermanos. A veces me pongo a pensar de todas estas cosas, ¿verdad? Pero es importante que atendamos con mayor diligencia todas estas cosas, ¿sí? Es importante que podamos entender todas estas cosas. Amén. Importantísimas, hermano. Ahora, bueno, ahora Dios lo confirma, es el tercer punto, ¿verdad? Pero vamos a ver esto que es sumamente importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Miren, esta pregunta necesita atención, cuya trascendencia no podría ser mayor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Conoce usted alguna forma de escape? El único camino es Cristo. Él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el libro de los Proverbios lo podemos leer así: hay camino que al hombre le parecen derechos, pero ese camino lleva a la muerte. Hay muchos caminos, hermanos, que a las personas les parecen rectos. Hay muchos caminos hoy, formas de vivir y una gran variedad de opciones religiosas. O sea, yo vivo la vida como yo quiera, yo soy creyente, yo soy salvo. Estás equivocado si tienes ese concepto. Ya no puedes vivir para ti, ahora vives para aquel que te salvó y te perdonó. Amén. Ya no eres tú, ya no eres de ti, ahora eres de su propiedad. De hecho, eres propiedad de Cristo por creación, porque Él te creó, y por su redención, porque Él pagó con su sangre y su vida el rescate por ti. Entonces es importante que entendamos. Dice otra vez, hay caminos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recuerde que para perderse, una persona puede limitarse a no hacer nada. Ahorita hay una fiebre de la frase que dijo Cristian Castro. Sí, con el notario con el que voy me senté a platicar rápido. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar cuándo, ya cómo, no sé, pero hay que empezar a hacerlo. Dijo, no hacer nada. Oye, ¿no viste lo que dijo Cristian? Yo quiero ver que me diga qué dice la Biblia, no qué dijo fulano de tal. Y eso es lo que ahorita hay. Todos le creemos a todos, a los artistas y otras personas, pero no le creemos a Dios. Claro, en este sentido y contexto, si tú no haces nada, cantamos ahorita unos cantos preciosos que está tocando la puerta y te está llamando constantemente. Hoy he venido hasta ti para decirte, para hablarte, que tú me necesitas y que yo estoy aquí para ayudarte. Pero a veces lo rechazamos, no queremos que nos ayude, ni nos saque adelante. Hablando de esa salvación en el verso 3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fíjense bien, aquí podemos acordarnos que cuando el Señor Jesús estuvo aquí, dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y también dijo en Lucas,
el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablando también de la salvación, en este verso finalizó diciendo, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Aquí se refirió a sus discípulos y a otros que le escucharon y fueron testigos de su muerte y su resurrección. Entonces fueron todas partes predicando el evangelio y finalmente, ¿verdad? Podemos ver testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos aquí se refería claramente al día de Pentecostés, cuando los dones del Espíritu fueron ejercitados. Los dones, por supuesto, confirmaron el mensaje. ¿Y a quién? A la nación de Israel y después a todo el mundo. Debemos detenernos, ¿verdad?, para meditar en ello. Los dones, por eso dice la confirmación de Dios, la confirmación de... ¿Por qué debíamos de creer en esos 12 apóstoles de Jesús? ¿Por qué? Porque ellos se les dio la misma autoridad que Cristo de hacer prodigios y milagros. Ese es un don apostólico. Ese es un don apostólico. Ya no hay ese don, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras a través de los profetas a los padres, hoy, ¿qué dice? El uno nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. ¿Saben lo que dijo el Evangelio? Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. No dice, estos son los montones de profetas que ahora tengo y de apóstoles, a él oíd. El fundamento de nuestra base, de nuestra fe y de la doctrina y de la iglesia son los apóstoles que Dios escogió, Jesús escogió personalmente a ellos. Y les dio la autoridad para hacer prodigios y milagros, resucitaban muertos, sanaban enfermos y todas estas cosas eran milagrosos, pero estos cesaron cuando Jesús vino. Dijo, ahora yo soy del que habla la Biblia. Por eso leímos todo lo que dijo el capítulo 1 y todo lo que dice el Salmo número 2. Este es mi Hijo amado. Entonces, es importante, hermano, que tenemos que entender que los dones que Dios nos dio hoy son para ejercerlos en el poder y la dirección del Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Esto es lo que tienes que hacer tú hoy. Si tú hoy tienes a Jesucristo en tu corazón, bueno, solo te tienes que poner al servicio de su iglesia para que puedas poner eficazmente tu don que Dios te ha dado. Y si no conoces a Jesucristo, entonces esta palabra te he estado hablando de que tienes que creer y no hay vuelta de hoja. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nada viene al Padre si no es por ti. Estas fueron las 3 razones por las cuales debemos creer y aceptar a Jesucristo y obedecerlo para la gloria de su nombre. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y gracias porque eres bueno y porque nos adviertes de no deslizarnos a tiempo, mi Señor. Amén. Qué maravilloso eres, Padre. Pero sobre todo, qué misericordioso porque eres paciente. Aun cuando nos desviamos, tú estás ahí hablándonos. A través de los estudios, como decía la hermana, a través de los sermones, de los estudios, de la escuela dominical, de la femenil, de los jóvenes. Siempre estás tú hablándonos, Padre, con mucho amor, para que si en caso nos hubiéramos o nos encontremos desviados, retomemos el camino nuevamente y buscarte a ti de todo corazón. Me basta servirte y amarte hoy y siempre, Padre, porque tú eres mi Rey. Eres nuestro Rey, eres nuestro Dios y nuestro Padre. Así es. Y por eso, Padre, ayúdanos a entender toda tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Dios les bendiga.
Gracias, hermano, por el mensaje de esta hermosa tarde, mañana. Que todo esto, ¿verdad?, nos lleva a un crecimiento espiritual completo. Porque necesitamos a un amigo y ese amigo ya lo conocemos. Amén. Amén. Vamos a tener el tiempo para los diezmos y ofrendas. Y le pedimos al hermano Benito que si nos hace el favor de pasar. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos agradecer, Señor, la bondad y la misericordia que ha tenido para con nosotros, Señor. Amén. Esta semana, Señor, queremos honrarle y adorarle por medio de esas ofrendas, Señor. Y queremos pedirle, Señor, también que bendiga las fuentes de ingresos, Señor, de nuestros hogares, Señor. Que sea con cada uno empresario, Señor, trabajo, Señor. Amén. Las empresas donde laboran mis hermanos, Señor. Sí, Señor. Bendígalos, Señor, y que esta ofrenda sea de provecho para su obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a la colina, hay alimento en mi casa, y probarme, dice Dios. Trae, nos vemos a la colina, hay alimento en mi casa, y probarme, dice Dios. Y probarme, dice Dios. Gracias a Dios por esta tarde el mensaje, ¿verdad? El estudio es para aprender más, para hacer más. Amén. Yo creo que tenemos un trabajo muy bueno que hacer y vamos a aprovechar nuestra vida para eso. Hermano, Amén. tenemos para mañana lunes tenemos varones a las 7 de la tarde, que podamos estar aquí. Bueno, sabemos que estamos invitados todos, ¿verdad? Que pueda. El martes tenemos culto de oración a las 6 de la tarde y el miércoles a las 5 es ensayo grupo de alabanza. A las 6 jóvenes y femenil. El domingo escuela dominical. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical y el culto a las 11 de la mañana enseguida. Hermanos, que seamos todos bien bendecidos. Yo creo que más que eso, ¿verdad? Estamos bendecidos el estar aquí. Vamos a tener una oración final por el hermano Hugo, nuestro pastor. Le pedimos que... Sí. Claro. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Animados y confiados en Cristo, ¿verdad? Porque ahí está anclada nuestra vida. Y pedir siempre sabiduría y dirección para la próxima semana, ¿verdad? Para obedecerle y tomar buenas decisiones y estar en los lugares que Él quiere que estemos, ¿verdad? Oramos. Padre, contentos y agradecidos con tu palabra y por tu presencia entre nosotros. Gracias, mi Señor, por recordarnos que cuán peligroso es deslizarnos y cuán con prontitud y diligencia aún más debemos atender tus cosas que las del mundo, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a tomar conciencia de ello, pero también acción, para dar la prioridad de nuestra vida a ti, que eres por ti existimos y vivimos también, Padre. Gracias. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Padre, y que salgamos meditando en todas estas cosas que hemos oído, como realmente lo dijo el mensaje de todo tu evangelio, Padre. Danos esa bendición que siempre añade gozo y contentamiento, paz y seguridad, mi Señor. Esa bendición que viene de tu mano para todos los que te buscan de corazón, donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión de tu Santo Espíritu, Padre, se derramen abundantemente en la vida de nuestros hermanos y seres queridos,
también, Padre, y esta bendición alcance a todas aquellas familias que tenemos a lo largo de este país, de este estado y del mundo entero, mi Señor. Que les llegue esta bendición donde quiera que estén, Padre. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Amén. Tenemos la última alabanza, hermanos, y vamos a estar despedidos. Pero antes que nada, nos pedimos de los hermanos que están en transmisión virtual. Les pedimos también que Dios los bendiga y el próximo domingo, primero Dios. Amén. Vamos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin